Aquí Ok. tenemos al pastor Félix. Para la próxima, el hermano Edgar entra. Pastor, Dios me lo bendiga. Ahora le puede quitar el mute. Dios bendiga, Dios bendiga. Se calentó la cosa con el tema del pecado original. A ver, en mi opinión, es un tema muy claro cuando usted estudia la historia del pensamiento cristiano. Creo que negar el pecado original es ir rumbo al legalismo. Negar que los niños nacen en pecado o con culpabilidad de pecado es negar directamente la Escritura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Si los niños no tuvieran pecado, no murieran. De hecho, ese texto de Salmo 51, David está apuntando a lo genético del pecado, o sea, a la naturaleza, como dice Pablo en Romano. Somos por naturaleza. Pastor. Espérate, no, dame un break. Calma, pueblo. No nos podemos escuchar así. Tenemos que dejarnos hablar. Adelante, pastor. Sí, yo termino la idea y luego me refutan. Pero a ver, en la historia del pensamiento cristiano, desde los padres de la iglesia hasta ahora, no estamos hablando de San Agustín. El pecado original es una doctrina ortodoxa. Quien no cree que un niño nace en pecado, para mí usted no es ortodoxo en eso. No voy a caer en los extremos de decir usted es un hereje. Yo sé que eso es un tema debatido, pero es un consenso dentro de la ortodoxia que los niños nacen con pecado original, o sea, con culpabilidad de pecado. Ahora, que Dios responsabilice o mande el niño por esa causa al infierno o al paraíso o al purgatorio, ya ese es otro tema. Pero lo que sí deja claro la Escritura es que todos somos pecadores por naturaleza, y que en Adán, como descendientes de Adán, usted no puede separar a los niños de los adultos. O sea, está en teología lo que se conoce como el pecado original y el pecado práctico. El pecado de cuando usted es consciente del pecado y comienza a tomar decisiones en función de eso. Por eso hay en la teología clásica protestante hay toda una clasificación, igual que en la Iglesia Católica, hay una clasificación de tipos en ese sentido. Ok, hermano Edgar. Yo nada más para comentar que el pecado original, todos lo creemos en el sentido de que todos creemos que porque Adán pecó, todos nacemos caídos. Eso es parte de la ortodoxia cristiana. Pero la culpa original, eso es una innovación que no lo creían los padres. Tan es así que todos los padres griegos manejan una cosa que hoy en día se clasifica como pecado ancestral. Y esos cuates se remontan a cosas muchísimo anteriores a los padres latinos, que los padres latinos al final de cuentas sabemos que a partir de Agustín empezaron a tomar la idea de la culpa original. Esto es un tema histórico, esto no se puede ni siquiera debatir porque la historia lo demuestra de manera objetiva. Ahora, pastor, yo nada más le voy a decir una cosa. Además, no es solamente una cosa de historia, sino también de teología, de importancia de lo que el Antiguo Testamento dice en texto y contexto. El teólogo Adam Harwood citó por lo menos unos 6 teólogos del Antiguo, bueno, más que nada 6 académicos del Antiguo Testamento, y dice que todos ellos sobre el Salmo 51:5 dicen que no que el ser humano sea culpable de nacimiento, más bien que el pasaje afirma la naturaleza caída desde que nacemos. Ese es el estado del ser humano, caído, más no culpa original. Eso hay cosas que hay que separarlas, es la única cosa que yo pido, que se haga una separación, porque culpa original es una innovación y no se puede acusar de herejes a las personas que no creemos en la culpa original porque estamos creyendo la ortodoxia preagustina. Si creemos que son herejes los que no afirman la culpa original, entonces toda la patrística preagustina con el perdón entonces sería hereje, y eso no es cierto. Es más probable que alguien que estuvo unos como, ¿cuántos? 14 años siendo entre neoplatónico, entre el estoicismo y el maniqueísmo,
es más probable que una persona así como Agustín de Hipona haya caído en heterodoxia, y la realidad es que sí, como ya había citado yo al doctor Henry Chadwick, que no hay una predestinación arbitraria, que eso era rechazado por los primeros cristianos, que tampoco se cree que el hombre esté totalmente depravado, porque eso lo enseñaban los gnósticos, que todos los cristianos antes de Agustín lo rechazaban. Entonces, si nos vamos a meter a la historia, yo quisiera que sí fuéramos un poquito más responsables con eso. Yo entiendo el fervor que puede tener usted por defender su teología, pero si la vamos a defender hay que ser objetivos, y la historia no puede sostenerse, o sea, la historia de esa doctrina no puede sostenerse en anterior Agustín. Ahora, Quiero sí, sí, responder, sí, adelante, pero quiero adelante. escuchar primero. No, 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 adelante. De hecho, es mejor que me corte ahorita porque puedo seguirme. Sí, efectivamente. Es que ya es un anacronismo teológico separar la culpabilidad del pecado. Es que de hecho, producto a la culpabilidad heredada, es precisamente, esa es la esencia del pecado. Por cuanto Romanos 5:10 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso, Permiso. Romanos 5 es la teología del pecado original y es un consenso en los padres de la iglesia, Pastor, en pero pecaron en Lutero, en representación. Calvino. Déjenme un break, En espérate, no me brinquen uno representación. encima del otro. Porque no me brinquen uno encima del otro. Dejen que la persona termine la Sí, idea. déjeme terminar la idea y después Domba, hablamos. vamos a tener toda oportunidad. Yo todavía me queda como 2 horas más. Ok. Adelante, pastor, termina la idea y después el hermano Sergio. O sea, que la caída de Adán, en Adán pecaron todos, su descendencia pecó. O sea, todo es una relación genética, no es una relación, es una relación legal. Las consecuencias de la caída de Adán. Y Romanos 5 lo deja ver claramente. No es una representación representativa, no, es algo, es algo patológico, es algo genético, es algo legal. La influencia la influencia del pecado en Adán, en toda su descendencia. Por eso es que de hecho los niños mueren, porque si no tuvieran pecado original, obviamente que no murieran. Sí, no, pero nacen con una naturaleza, ese es el argumento. Antes de continuar con el hermano Sergio, si usted no ha dado el like, denos un like. Somos 56 y solamente tengo aquí que hay 43 likes, por favor. Eso sale de gratis, ¿ok? Ok, pastor, antes de continuar con Sergio, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, o sea, están destituidos de la gloria de Dios porque ellos pecaron, no porque nacieron pecadores, porque ellos pecaron, dice la Biblia, que están destituidos. Pero después podemos discutir eso más adelante. Sergio, adelante. Bueno, yo creo que... Pégate más al micrófono. Yo creo que cuando... Ahora no te oye. Vamos en Adán es más Ay. como... ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, Ok, ahora. ahí. ¿Qué tal? Yo creo que cuando Pablo dice que en Adán todos pecaron es como algo representativo, es como porque en Adán estaba representada toda la raza humana. Así lo entiende pues gran parte de la iglesia cristiana. Y hay algo que me llama la atención, que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, yo no quiero contraargumentar el pasaje que el pastor dijo de Romanos 1, acerca de que o Romanos 3, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, es claro y evidente. Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesús? De los tales es el reino de los cielos. Sí, o sea, Jesús dice que el reino de los cielos es de niños que tienen naturaleza de pecado y por ende son pecadores. Adelante. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, pastor. Es que realmente la doctrina de la salvación y del pecado tenemos que fundamentarla en la carta a los romanos. Ese es el libro clásico de la doctrina del pecado. Ahora, ese pasaje de Jesús simplemente es una expresión de amor genérica. Dios quiere que todos los niños, obviamente, vengan a Él. Dios quiere que todo el mundo sea Él. O sea, y cuidado, porque Jesús puede estar refiriéndose, obviamente,
metafóricamente a los niños. Pero, por ejemplo, aquí, porque yo veo que el hermano Sergio, o sea, me ponen una disyuntiva. La expresión de Jesús que no tiene un carácter dogmático a la expresión de Pablo que sí tiene un carácter dogmático. O sea, yo tengo que subordinar lo que dijo Jesús a lo que dijo Pablo en carácter, en sentido dogmático, porque tiene más peso, porque lo que se está haciendo en Romano es doctrina. Ok, antes de seguir el hermano Félix y después el hermano Edgar, pero pastor, yo insisto en que los textos dicen que son los que pecaron, los que, por supuesto, todos heredamos la naturaleza de Adán, una naturaleza que está inclinada al mal. Es eso, Ruby, es eso Ok. mismo lo que yo estoy diciendo. Sí, Pero es pero que eso no no es la culpa. culpa. Eso no es la culpa. No, es porque, o sea, ¿cómo se le puede cómo usted puede tener pecado sin culpa? ¿Cómo usted puede separar el pecado de la culpa? Eso no tiene Entonces la pregunta A ver, es, hermano, una cosa muy sencilla. dame un break, Edgar. Entonces, para estar claro en qué es lo que usted nos está diciendo, que los bebés, los niños, ese feto que abortaron, era culpable de pecado. Yo lo que estoy diciendo es que todos los seres humanos que nacen a partir de Adán son culpables de pecado, sea niño, joven, adolescente, viejo, lo que sea, son culpables de pecado. Porque el pecado el pecado es una consecuencia de la culpabilidad de Adán. O sea, Adán tiene un carácter representativo legal, federal. Eso es básico en la teología. O sea, en Adán todos somos pecadores, como en Cristo todos podemos llegar a ser santos y justos. O sea, que el existir, como dice Luis O sea, Jovel, mira, solo el existir es pecado. Discúlpame, Rubí. La justificación por la fe es la imputación de la justicia de Cristo. En Adán se nos imputó su pecado. Pero eso es una cosa muy básica en teología. No, pastor, no es tan básica porque, escúcheme, es algo que usted tiene claro porque usted la cree. Pero, por ejemplo, para mí eso es una cosa que me parece hasta aberrante. Que Dios mande al infierno niños, nada más que porque son niños. Yo no estoy hablando de eso, Rubí. Yo no estoy hablando pues que nadie en pecado puede ir al cielo. No, yo no estoy hablando de que Dios, yo no estoy mezclando el cielo, el infierno con este tema, Rubí. Pero pastor, usted, ahora le digo yo a usted, de la misma manera en que usted no puede desligar la culpabilidad del pecado, tampoco el pecado de la culpabilidad tampoco puede desligar el infierno del que es culpable. Ahora, un momento. Todos por naturaleza somos hijos de ira. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que todos estamos condenados al infierno. Seas niño, joven, adulto, viejo, lo que sea. Todos estamos condenados. Es por la misericordia de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo que se nos imputa a nosotros, por el cual podemos ser libres de esa condenación. Pero usted no puede hacer una excepción con los niños porque entonces la Biblia se contradice. Ok, adelante, Edgar, después Luis. Hermano, yo sé que usted lo ve como un tema básico en teología, pero lo que es básico es el pecado original, la caída del hombre. Que el hombre nace corrompido, sí es cierto, eso es básico en teología, no somos lo mismo que Adán. Ahora, después lo que usted añade es la culpa, y la culpa no es heredada, porque la Biblia lo dice que el hijo no llevará el pecado del padre. Eso es lo que dice la escritura en Ezequiel 18:20. Entonces, esto es muy sencillo. Esto no es la cosmovisión judía. Esto no es la cosmovisión de los autores de la Biblia. Pablo, recordemos que era un judío. Murió judío mesiánico, pero judío. Entonces, él no puede pensar cosas que pensaban los filósofos griegos, que no tenían nada que ver con la Biblia. Pablo estaba cargando cosmovisión judía. La cosmovisión de Pablo es que la culpabilidad del pecado no es heredada, la naturaleza sí. Y se lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Cuando mi papá, por ejemplo, tiene una deuda y después me tiene a mí como hijo y él se muere, yo no soy culpable de su deuda, más tengo las consecuencias de esa deuda porque yo la sigo pagando. No sé si me entiende ese punto. El pecado al final de cuentas genera una deuda impagable a Dios. ¿Puedo interrumpirle, hermano? Me da chance de terminar el ejemplo. Pero no podemos tener dos estándares. Si no quiero que lo interrumpan a usted, tampoco quiero que usted lo interrumpa a ellos. Al final de cuentas, mire, esa es la parte que el pecado
nos genera una deuda con el Señor y esa deuda efectivamente es pagada en la cruz. Pero no todos somos culpables de eso si no hemos pecado nosotros. Esa es la parte que quisiera que nos entendieran. Esto es tan sencillo. Si yo no cometí X pecado, yo no soy culpable de ese pecado. Un niño no sabe ni siquiera lo bueno ni lo malo, por lo tanto no se le puede imputar culpa, porque para que uno sea culpable tiene que ser responsable, tiene que tener el conocimiento de lo que está haciendo. Por eso mismo la Biblia en Romanos, hablando de Romanos, que nos gusta a todos por la teología que tiene en Romanos, se nos habla de cómo la revelación ha dejado conocimiento al hombre para que sea consciente justamente de que le ha fallado a Dios. Un niño no puede ser consciente de eso y lo dice la Biblia. Si nos vamos al Pentateuco, ahí se habla de que los hijos de aquellos que habían pecado de Israel, esos sí iban a entrar a la tierra porque no conocían lo bueno ni lo malo. Porque ellos sí pueden entrar a la tierra. Porque nos dice la Biblia que seamos como niños, que de los tales es el reino de los cielos? Tiene que haber un tema ahí que se compara con la inocencia. Cuando uno es creyente, técnicamente es declarado inocente por Dios. Si estamos de acuerdo en esa imputación de la inocencia de Cristo, que se nos imputa a nosotros, entonces somos declarados así inocentes, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos dice que seamos como niños? Los niños son inocentes, son una figura de inocencia y la Biblia lo toma así. Eso es lo único que yo argumento, hermano. La culpa original la agrega usted y cree que es consecuente con eso, pero así como usted agrega la culpa original, se le olvida agregar entonces la condenación al infierno, porque una persona que es condenada es culpable. Entonces, todos los niños técnicamente, bajo su perspectiva, si somos consistentes, todos los niños deberían de ir al infierno. ¿Por qué? Porque son culpables de un pecado que no cometieron, pero Dios quiso hacerlos culpables y los debe de mandar al infierno. ¿Y cómo sería la salvación de esos niños si no pueden arrepentirse? No les queda de otra más que irse al infierno. Ese es mi único conflicto, Ok. no sé si me entiende. Bueno, pastor, y después viene Félix, o dale Félix para que reúna, y el pastor entonces le damos tiempo para que Sí, él pueda contestar bien. ese era el punto de los calvinistas, o sea, Juan Calvino, Agustín y los seguidores de Calvino en la confesión de Westminster y en otras confesiones se habla de infantes elegidos, lo que implica que hay infantes no elegidos que van al infierno. ¿Por qué creían eso? Porque creían que los infantes nacían culpables de pecados desde el vientre de la madre, como decía Calvino. Así que te estás contradiciendo ahí, hermano pastor. Eso es uno. Citaste Efesios, creo que Efesios 1, Efesios 2, donde habla de que somos hijos de ira, de lo cual éramos hijos de ira, lo cual anduviste en otro tiempo. Por naturaleza, que es lo que quiero enfatizar. Ok, pero está hablando de cuando tuvimos esa naturaleza, cuando caímos en pecado. O sea, estamos hablando, porque el mismo contexto habla de muerte espiritual también. O sea, no está describiendo infantes, está describiendo que una vez que tuvimos esa edad, una vez que llegamos a la edad de responsabilidad y empezamos a pecar, morimos espiritualmente. Y de hecho, si te vas a Colosenses, dice que hemos resucitado por medio de la fe. O sea, de esa muerte alcanzamos vida por medio de la fe, algo que un bebé no puede hacer. Así que si leemos el contexto de Efesios 1 o 2, donde habla ese pasaje, está hablando de personas ya adultas, personas que están conscientes, no está hablando de infantes. Ese es el número uno. Número dos, si leemos también el contexto de Romanos y Salmos, dice que se apartaron, se descarriaron, dice que se volvieron inútiles. O sea, lo que indica que antes se volvieron así, pero antes estaban en una condición no de culpabilidad, no de pecador. Se volvieron pecadores. Y eso obviamente se refiere a cuando alcanzaron la edad de responsabilidad. Quería citar por lo menos 2 o 3 evidencias históricas que muestran que los padres de la iglesia pre-agustino no creían en eso. Si tú lees, por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Qué eran lo que creían los padres antes de Agustín? Es de David Beckert, en las páginas 140 al 143. Él muestra cómo personas como Bernabé de 130, Justino Mártir, Melitón, Teófilo de Antioquía, Ireneo de Lyon, Crisóstomo, todos creían que los niños nacen moralmente inocentes.
Déjame ver si te leo, por ejemplo, contra los herejes. Ireneo de Lyon dice, ¿quiénes son salvos? Aquellos que han creído en Cristo y siguen su amor, como Caleb de Jefoné, Josué de Nun, y también los niños inocentes, quienes no tienen sentido del mal. Eso lo dice Ireneo contra los herejes 4:28-3. Arístides también afirma, si un niño muere en su infancia, dan más gracias a Dios como uno que ha pasado por el mundo sin pecado. Eso está en Arístides, Apología 15. En el Pastor de Elmas también se declara que estos son como niños infantes cuyos corazones no se origina el mal. Eso está en el Pastor de Elmas 3:9-29. Y por último, Tertuliano también enseñó que los infantes no son culpables de pecado hasta llegar a la edad de responsabilidad. Eso está en Tertuliano sobre el bautismo 18. Y también lo menciona en su escrito contra Marción. Así que Vamos a hay mucho. darle. No voy a seguir porque entonces cojo mucho tiempo, pero Sí. hay mucha evidencia histórica que muestra que los niños nacen inocentes y no son culpables de pecado. Aquí hay una cita de Novaciano, esos nombrecitos del año 250 dice, enseña que una persona es responsable personalmente por su pecado en lugar de enseñar una culpa que proviene de Adán. Hay muchos padres de la iglesia, antes de Agustín, que fue el que introduce toda esta vaina a la iglesia. Adelante, pastor, tiene tiempo para contestarle a ambos. Sí, sí, obviamente que mucho antes que surgiera el calvinismo, San Agustín, ya este concepto de pecado original como culpabilidad heredada a partir de la caída de Adán está presente. No nos vamos a meter a citar padres de la iglesia a hacer lectura e interpretación porque no es el punto, pero creo, por ejemplo, que la lectura, haciendo teología bíblica, la lectura de Ezequiel, que el hermano Edgar, es una lectura fuera de contexto completamente. Una lectura que nada tiene que ver con esto, porque cuando lo que está alegando Dios ahí es que Dios, o sea, Dios no le imputa el pecado de los padres prácticos a los hijos. O sea, el que yo cometa un pecado, no es lo mismo el pecado práctico que el pecado heredado, el pecado por naturaleza, porque la palabra ahí en Efesios sí tiene que ver con los niños. Por naturaleza es por descendencia, por esencia, o sea, por genealogía, y sí tiene que ver con ese contexto. Porque allá en Éxodo, fíjate el contraste, en Éxodo dice, cuando está hablando del pecado de la idolatría, dice que castigo la maldad sobre los padres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, esa continuidad, pero yo no quiero ir más lejos. Yo creo que Romanos capítulo 5 deja claramente establecido de que todos los seres humanos pecamos en Adán. Traemos una naturaleza pecaminosa. Y esto no tiene que ver nada con el calvinismo, porque antes que surgiera el calvinismo y San Agustín, ya hay interpretaciones de Romanos capítulo 5 en el sentido de esta naturaleza pecaminosa, que es la que te inclina. Ahora, cuando estamos hablando de eso, esa inclinación al pecado que ya lo traen los niños. Es que ya usted, es que usted lo ve ya cuando empiezan a caminar. Eso es algo práctico, pero bueno, no queremos irnos a la realidad. Queremos irlo a la Biblia, cuando Romanos capítulo 5 es el mejor argumento para decir que todos pecamos en Adán. Nacemos pecadores. Y la mayor prueba de eso es que, ¿por qué los niños mueren? Porque es una consecuencia del pecado. Si no tuvieran pecado, no pudieran morir. Dame un brequecito, te doy ahora un break. Déjame poner aquí el Romano, porque el pastor está viendo algo que yo no veo. Déjame ponerlo acá. Yo lo que veo aquí es la responsabilidad del hombre. Aunque es cierto, lo que la Biblia dice es que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y nota el énfasis. Lee Romanos. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué fue que pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. No fue porque nacieron así. Por cuanto no, todos pero pecaron. Tienes que leer, Rubí, lo que ya dijo. La muerte entró, el pecado entró al mundo ¿por cuántos hombres? Por uno solo. Por un hombre. ¿Cómo vino la salvación al mundo? ¿Por cuántos hombres?
por uno solo. Es Y tienes irrelevante, que leer todo es irrelevante para el el tema que pasaje. estamos teniendo, pastor, porque El de versículo lo que que estamos principio. hablando, lo que usted está diciéndonos, lo que usted nos está diciendo, déme yo darle un mordisco a esto y después seguimos la ronda, ¿ok? Sergio, no sé si, porque te veo, no veo tu imagen, ok, entró al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres y nos da la razón por qué pasó a todos los hombres, porque de la misma manera que él pecó, todos los demás pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, nos está haciendo una relación de que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Yo quisiera saber cómo el niño, cómo ese feto que está ahí, cómo ese bebé puede conocer la ley para que pueda inculparse. Rubí, pero no estás leyendo el versículo completo, pero no te déjeme, puedes suscribir una pero parte. pastor, a usted yo no estoy interrumpiendo. Yo le doy un break para que usted hable. Si usted después dice, Rubí, tú eres un disparatero, me lo dice después. Y ya estamos. Pero no me interrumpa porque estoy tratando de establecer una idea. Por cuanto inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no de la misma manera, aunque en los que no pecaron de la misma transgresión de Adán. Siempre nos está hablando de que el hombre pecó, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el verso que tú me dijiste que estabas hablando, Félix, de ese mismo capítulo? Para llegar rápido ahí. Sí, el versículo 14, porque el hermano está diciendo que el pecado de Adán fue imputado a sus descendientes, pero eso no es lo que enseña. No enseña que los hombres han pecado en Adán. Enseña todo lo contrario. Romanos 5:14 dice que los descendientes de Adán no pecaron en él. Dice bien claro esa frase. Dice, los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ok. La idea que yo estaba tratando de llevar, y es para que lo veamos hasta abajo, es que siempre de lo que está hablando es que el hombre, ¿por qué es que está destituido de la gloria de Dios? Porque pecó. ¿Por qué es que pasó la muerte a todos ellos? Por cuanto todos pecaron. Siempre la responsabilidad está en el hombre. El hombre es el que pecó y por eso tan pronto el niño llega a un momento de conciencia que eso solamente Dios sabe cuándo es, él va a violentar la ley tan pronto como pueda. Eso no lo discutimos. Tan pronto como el ser humano tenga conciencia, va a violar la ley, va a cometer pecado, pero no puede ser, no se le puede imputar un pecado cuando ese niño no conoce ley. ¿Entiendes? Y la Biblia dice que donde no hay ley, no hay conciencia de pecado. ¿Cómo puede tener conciencia de pecado un bebé? Ahora vamos para que el pastor me conteste y empezamos de nuevo con Edgar, Félix y seguimos. Voy a ir, Rubí, voy a ir. Gracias, Rubí. Si necesitan el texto, me avisan. Gracias, Rubí. Mire, yo voy a seguir la lógica de Pablo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, tienes que leer con la misma lógica de Pablo. El pecado entró al mundo por un hombre, no por muchos hombres. No entró por la descendencia. No, el pecado como esencia, como caída, como consecuencia de la desobediencia. Un hombre. Hay que seguir la misma idea de Pablo. Dice, y por el pecado la muerte. O sea, el pecado entra por un hombre y la consecuencia es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por cómo llegó la muerte a nosotros? ¿Por responsabilidad mía? Yo me muero por mi pecado. No por el pecado de Adán. Porque me hago culpable del pecado de Adán. No, dice por cuanto todos pecaron. Ahora, cuando dice por cuanto todos pecaron, yo puedo coincidir con ustedes y es un hecho que hay dos tipos de manera en la Biblia de ver el pecado. Ese pecado heredado como naturaleza y el pecado que ya tú cometes conscientemente, el pecado con tu responsabilidad. La Biblia habla de las dos cosas. Pero de lo que está hablando aquí es de la representatividad legal, de la imputación del pecado, porque se compara a Cristo aquí con Adán. Y mire, seguimos leyendo, dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? La ley en el 99%, esta expresión se está refiriendo al Pentateuco. Antes que surgiera el Pentateuco, en el pacto con el Sinaí, había pecado en el mundo. O sea, el pecado no viene. Lo que Pablo le está diciendo, está tratando de demostrárselo a los judíos. Antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, porque todos somos herederos del pecado de Adán. Ahora dice,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué pasa? Que para que haya una culpabilidad consciente, tú tienes que tener un mandamiento que te diga, no adulterarás, no cometerás adulterio. O sea, aunque no había una ley que te juzgara, pero ya el pecado existía antes del código, es lo que está diciendo. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es lo que te está diciendo, que antes que viniera la Torá, la ley, ya existía el pecado, porque ya la muerte estaba ahí, ya todos eran culpables de pecado. Y entonces sigue diciendo, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, o sea, los que no cometimos el mismo pecado de Adán, porque obviamente yo no soy Adán, ni soy Eva. El pecado lo cometieron ellos. Yo no cometí el mismo transgresión, pero Dios me hace responsable de ese pecado por ser descendencia de él. Pero miren lo que sigue diciendo. El cual es figura, noten ese concepto, figura del que había de venir. Por eso es que dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, el énfasis uno, murieron los muchos, por uno murieron los muchos. Y la muerte es una consecuencia de la culpabilidad del pecado. Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Imputación para justicia. Todo el que cree en la justificación por la fe sabe que no puede haber justificación por la fe si tú primero no has sido, si tú no eres consciente de que tú traes el pecado imputado en ti, y que la justificación para salvación es que Dios gratuitamente te imputa la justicia de Cristo, porque tú ni nadie por naturaleza, todos somos pecadores por naturaleza, y por eso necesitamos que Dios nos impute la justicia. Por eso Cristo es nuestro representante en la salvación delante del Padre. Antes de seguir con el hermano Edgar, un detalle para yo no tener que volver a opinar sobre esto. O sea, yo soy culpable en Adán sin haber cometido el pecado. Cuando Cristo viene, entonces ahora tengo que creer para que entonces se me impute la justicia de Cristo. O sea, la culpabilidad es imputada. Yo nazco así, pero cuando Cristo muere, tengo que usar la fe. No funciona de la misma manera entonces. Porque si la imputación es directa, si la imputación de la culpa es directa, entonces la imputación de la justicia debe ser directa. Pero no es directa. Entonces, por aquí voy. Pues quiere decir entonces que la imputación de mi culpa empieza cuando yo cometo mi primer pecado, no antes. De la misma manera que la imputación de la gracia en mí, de la justicia de Dios en mí, empieza cuando yo pongo la fe en Jesucristo. Así es como yo lo veo, y es como me tiene sentido, porque de lo contrario tendríamos el infierno lleno de bebés. Adelante, Edgar. Sí, o sea, mire, hermano, yo sé, usted es apasionado por cuando lee los pasajes y todo, pero el hecho de estar leyendo un pasaje y pensar que le da la razón no dice nada, porque cuando usted lo está leyendo, yo digo amén a todo lo que el pasaje dice, pero cuando usted añade esa parte de la culpa, de la culpa heredada, que eso no está en el pasaje, yo no puedo decir amén. Ese es mi gran conflicto con lo que usted está haciendo, que usted lee la Biblia presuponiendo que Pablo le da la razón cuando no está realmente viendo el texto por su propio valor. Mire, hermano, de verdad, o sea, yo estaba de acuerdo en todo lo que usted dijo, que todos creemos en que después del pecado de Adán, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo ahí estoy de acuerdo. El tema es que usted añade el concepto foráneo de la culpa heredada, y usted lo añade de manera inconsistente, que es, no se atreve a decir que todos los niños tienen que estar en el infierno, ya que ninguno de ellos se ha arrepentido de esa culpa, de ese pecado. Ese es el problema, que usted está siendo inconsistente con su propia teología. Por eso mismo Agustín sí fue consistente cuando inventó la culpa original. Porque Agustín decía, oye, pues si no lo bautizan se va al infierno porque ya es culpable. Entonces él pensaba que el bautismo les lavaba los pecados. Agustín sí fue consistente y decía, los niños se van al infierno porque usted no lo está haciendo. Esa es mi gran pregunta. Ahora, hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, Adam Harwood, este teólogo que es muy bueno, en su libro de la condición espiritual de los infantes, trata con Romanos 5, tranquilamente lo puede usted leer, pero básicamente él concluye que los infantes, tras no haber cometido un pecado, ya sea de manera consciente o tener pensamientos
o acciones por las cuales puedan ser juzgados, ya que no son conscientes de lo mismo, en este caso están excluidos del juicio de Dios porque ellos, a pesar de tener una naturaleza pecaminosa, no son culpables de cometer ningún pecado. Y luego, porque usted suele saltar a lo de hijos de ira de Efesios 1, perdón, de Efesios 2, este teólogo, Adam Harwood, tiene una teología sistemática histórica, que es que él revisa los pensamientos de los padres en general y aparte también de documentación judía antigua y todo eso para crear una teología, tanto explicación histórica y también una explicación teológica exegética. Y él habla de que Agustín malinterpreta Romanos 2:3 para decir que todas las personas que están debajo de la ira de Dios son por su nacimiento, ya que el pecado pasa de manera hereditaria. El pecado entendiendo la culpa original que Agustín maneja. Dice, el texto, sin embargo, indica que los que no son creyentes están sujetos a la ira de Dios por sus actos pecaminosos en lugar de por su nacimiento físico. O sea, la culpa no es heredada, es lo que quiero que usted entienda. Cuando usted lee Romanos y por más que me lo grite con todos los decibeles que quiera, el pasaje va a seguir diciendo lo mismo, no va a cambiar. El problema es que usted lo interpreta como si dijera culpa y nosotros no, y le hemos dado razones tanto bíblicas, por muchos otros pasajes, tanto históricas, para decirle que usted no lo está interpretando de manera correcta. Leer el pasaje en voz alta no es interpretar un pasaje. Yo quisiera que se hiciera ese trabajo de interpretación. Y yo ahí le pregunto nuevamente, ¿realmente ese pasaje dice lo que dice? Realmente, o sea, lo que usted dice, o sea, lo que usted considera. Y si sí lo dice, ¿en qué parte exactamente se utiliza la palabra culpa imputada? Yo nada más necesito que diga eso, porque por lo que dice el pasaje se entiende una naturaleza Luis, pecaminosa. ¿puedo responderle en este punto, por Y, favor? Sí, espere, y permítame que termine. por el contexto también del bagaje teológico que tenía Pablo, no podemos decir que él creyera en la culpa imputada. Más que todo porque es foráneo a los judíos totalmente, es foráneo a los primeros cristianos, que para empezar la mayoría eran judíos al principio, y luego además también es foráneo a las escrituras, porque al final de cuentas, como dice Ezequiel 18:20, que usted dice que lo tengo fuera de contexto, pero me gustaría que me dijera entonces cuál es el contexto correcto de el hijo que no va a llevar el pecado del Padre. Solamente quiero que me diga entonces a qué se refiere. Porque usted dice que el Hijo no va a llevar, usted lo dijo, que el Hijo no va a llevar la acción o sea, la acción de pecado que el Padre ha hecho, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. La acción de pecado que Adán hizo, ¿por qué le estoy llevando yo de culpa? Adán pecó por acción, ¿ok? Entonces, todos nosotros somos hijos de Adán y aquí dice, el hijo no llevará el culpable del pecado, perdón, no llevará el pecado del padre en el sentido de la culpa. Entonces, quisiera que me explique cómo la acción de Adán, sí somos culpables nosotros, pero la acción del papá de usted, por ejemplo, usted no es culpable. ¿Puedo hablar? Sí, pero déjame añadir algo a la pregunta de Edgar, porque sería algo como que Dios está dispuesto a enviar al infierno a alguien por el pecado de Adán, pero no está dispuesto a que el hijo de una persona corra con las consecuencias del pecado de su padre, cuando el pecado de Adán me traería una consecuencia eterna. O sea, me parece como un poquito raro que a Dios le interese más la consecuencia terrenal, o sea, o temporal, que la consecuencia eterna. Pero adelante, pastor. Sí, miren, a ver, esto no es una opinión mía. Creo que aquí estamos unidos calvinistas, luteranos. El protestantismo clásico está unido en esto. Esto no es un invento mío, ni que Son yo me bajé. agustinianos. Arminianos, católicos, todo el mundo está unido en esta página. Esto es algo muy básico, Muy en la básico historia de para la iglesia. los agustinianos. Ahora, que haya un énfasis u otro, un enfoque otro, pero el punto es este. Ahora, yo lo que veo en ustedes que no saben distinguir, por ejemplo, el hermano Edgar, yo creo que no ha hecho, a ver, con todo respeto, Edgar. Cuando tú dices, tú me separas el concepto de pecado del concepto de culpabilidad,
está implícito, porque tienes que tener presente que el lenguaje de Pablo en Romano es un lenguaje legal. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, que tiene una mentalidad de ley, los fundadores de la ley. Pablo se está acomodando a la mentalidad de ese auditorio. Por eso le está hablando en términos legales. Si tú no entiendes el contexto histórico en el que se escribió la carta a los romanos, no vas a entender a Pablo. Entonces vas a hacer lo que hace, por ejemplo, la nueva perspectiva de Pablo, que quiere sacar a Pablo de su contexto helenístico, latino y hebreo. En Pablo hay una fusión de tres culturas que no se pueden separar, porque con Pablo, sino que ya antes del siglo III el mundo judío está interactuando con el helenismo, con el mundo latino, y Pablo le está escribiendo a los romanos que el pecado lleva implícito el concepto de culpabilidad, porque el pecado es errar al blanco, es violar la ley de Dios. Como dice, errar al blanco etimológicamente es violar la ley de Dios, porque Pablo está trabajando con conceptos que los romanos allí en la ciudad de Roma conocían. Roma, la cuna de las leyes. Cuando Pablo dice pecado, está hablando de la violación de la ley, y la violación de la ley trae implícito una culpabilidad. Eso es una cosa muy básica, o sea, separar el pecado de la culpabilidad es un anacronismo legal, teológico, histórico, literario. Eso no tiene por dónde entrarlo. Y lo otro, por ejemplo, es que la Biblia separa la imputación del pecado de Adán por naturaleza, o sea, esa responsabilidad, porque por eso todos morimos, porque en Adán todos somos pecadores. Ahora, la otra cosa está que la Biblia también habla del pecado como práctica, o sea, como decisión. El pecado consciente, el pecado que tú realizas por tus propias obras, pero entonces está por el otro lado el pecado, que hay, Ruby, donde veo que ustedes no pueden armonizar una cosa con la otra, porque la Biblia distingue entre el pecado de naturaleza y el pecado práctico, el pecado que tú ya de adulto consciente cometes con tus propias decisiones. Todos los seres humanos, dice, por cuanto todos pecaron, está englobando a toda la raza humana. Toda la raza humana, como por eso es que Juan 3:16, ahorita te escuché hablando un comentario, por ejemplo, que quisiste utilizar la palabra mundo que estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto ahí, pero Juan le está escribiendo a un auditorio de judíos helenísticos con una cultura helenística. Tienes que tener presente eso. Entonces, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, a la sociedad humana, coincido contigo en este punto, pecadora. Porque todos pecaron, desde los niños hasta el más viejo. Deben darle la oportunidad a Félix, pero quiero leer aquí algo que es que lo que pasa es que usted insiste en que esa doctrina ha sido doctrina así siempre. Por ejemplo, Ambrosio de Milán, que fue que bautizó a Agustín en Milán en la Semana Santa del año 387, él enseñaba la doctrina del pecado original tradicional, no agustiniano. Ambrosio creía que la esclavitud al pecado, o sea, la propensión al pecado se hereda, pero este pecado no era un pecado literal que produjera culpabilidad y condena personal. O sea, eso no es algo que se cree hasta Agustín. De Agustín para adelante que eso se cree, pero la iglesia primitiva no creía tal cosa. Adelante, Félix. Sí, porque estoy viendo a Claudio comentando por ahí. Una naturaleza o una condición no equivale, no es lo mismo a culpabilidad. Para darte un ejemplo, una ilustración, una madre embarazada puede beber alcohol y eso le va a afectar al niño, y el niño puede nacer con una condición, pero eso no significa que el niño es culpable del pecado de la madre. Yo trabajo con niños autistas, con niños con problemas mentales, y son niños que son agresivos, son violentos, pero son niños porque y a mí me han puesto a trabajar con ellos. Si esos niños se hacen daño a sí mismos o hacen daño a otro niño, ¿quién tú crees que es culpable? El que se va a meter en problemas no son ellos, soy yo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que están haciendo. La Biblia dice, tú mencionas el apóstol Pablo dice en Romanos 14:12, dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.
En otras palabras, yo no voy a dar cuenta del pecado que hizo mi padre o mi abuelo o lo que hizo Adán, mi primer padre, ¿verdad? Nuestros primeros padres. Yo voy a dar cuenta de lo que yo haya hecho en este cuerpo. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Para dar unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Si nos vamos a la historia, pues ya yo te di evidencia histórica de que esto no lo creían los padres preagustinos. Esto lo enseñó Agustín, usando como base principalmente Romanos, la cual malinterpretó y la cual no es sostenida, creída por los padres antenicenos, antes que él. Pero más importante, vámonos a la Biblia. La Biblia dice, enseña que no nacemos pecadores. No nacemos pecadores, sino que cuando nacemos en este mundo no sabemos nada y no podemos escoger nada, y por tal razón no somos pecadores. En Deuteronomio 1:39, solamente voy a dar como 4 pasajes. Dice, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán y a ellos le daré y a ellos la heredarán, refiriéndose a la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio 1:39. Dice en Isaías 7:15-16, hasta que sepa, estoy hablando de los niños, hasta que sepas desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice en Romanos 5:13, dice, donde no hay ley, que esto lo dijo Ruby, donde no hay ley, la ley del conocimiento del bien y el mal, no se inculpa del pecado. Así que aquí este pasaje está refutándote a ti. Lo mismo que en Romanos 4:15, dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En Romanos 2:15, mostrando la ley escrita en sus corazones. Y así por el estilo. Dice Deuteronomio 1:39, y vuestros hijos no saben hoy lo bueno ni lo malo. Así que resumiendo, el pecado es escoger o hacer el mal sabiendo qué es el mal. Y por tal razón, los infantes o niños que están bajo la edad de responsabilidad no nacen ni son pecadores porque no saben nada y no hacen nada al nacer. Asumir que los niños nacen pecadores es absurdo, porque Pablo dice que por un tiempo estuve vivo en referencia a su infancia cuando no conocía la ley. Eso está en Romanos 5:13, Romanos 7:9 y Santiago 4:17. Así que, una cosa última, porque hay otra persona que mencionó que Dios mató infantes en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que o sea, ahí está cometiendo una falacia non sequitur. El hecho de que Dios mate a una persona físicamente no significa que esa persona va a ir al infierno necesariamente. Por ejemplo, Dios mató al hijo de David. Él dijo que iba a morir y así fue, murió. Pero ¿a dónde fue ese niño? ¿A dónde se fue el hijo de David? ¿Acaso el hijo de David se fue al infierno? No. En Samuel, creo que capítulo 12, David dice, aunque mi hijo no volverá a mí, yo volveré, yo iré a él. Demostrando que aunque ese niño murió por el pecado que cometió David con Betsabé, el adulterio y el asesinato, aún así ese niño no nació culpable del pecado de David, sino que ese niño fue al cielo y David tenía la esperanza y la seguridad de que iba a estar con su hijo en el cielo. Así que eso también refuta esta doctrina agustiniana y que sostienen muchos calvinistas. Adelante, pastor. Con todo respeto, Feli, usted ha hecho un malabarismo, una acrobacia exegética ahí desastrosa, Feli. Con todo mucho respeto, lo amo en Cristo, pero eso no tiene ninguna coherencia ni exegética ni teológica. Primero, el pasaje donde dice que los niños no saben distinguir entre los buenos, ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No, no quita de que ellos sean posean o tengan la naturaleza pecaminosa. Porque eso se lo dijo también a los de Nínive. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, eso es refutado también. Eso es refutado. Lo otro que usted dijo, que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por donde no hay ley. Mire, le hace Romanos capítulo 2. Los gentiles que no tienen ley, sin ley perecerán. Simplemente lo que Pablo le está diciendo en el contexto, que usted tiene que leer el contexto, Pablo lo que está diciendo a los judíos, eso, al judío ideal que está dialogando con él, que ellos
el pecado, él está demostrando porque ellos se creían muy orgullosos de su nacionalidad, de su raza, y no se querían reconocer como pecadores. Eso es lo que le está demostrando Pablo, que antes que viniera la ley, ya ellos eran pecadores, ya poseían. Y el hecho mismo de que una persona muera, la muerte es una consecuencia del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? La violación de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Es una consecuencia. Y si no hubiera culpabilidad por el pecado, no hubiera muerte. La culpabilidad está implícita dentro del concepto legal. Usted estudia a cualquier especialista en romano y se va a dar cuenta de eso. Un lenguaje legal. Lo que Pablo está utilizando, porque le está hablando a una mentalidad de personas que están en la cuna del mundo occidental en el momento, la cuna de la civilización de las leyes. Y por eso, si usted no conoce el mundo romano, la mentalidad romana, no va a entender estas cosas. Y entonces va a tratar de manipular estas cosas sin una coherencia histórica, literaria, teológica, exegética. Adelante, Edgar. Hermano, es que, mire, hay un problema con lo que usted comenta y le aplaudo porque lo dice con seguridad, pero es que está diciendo cosas que factualmente no son ciertas. Mire, cuando usted dice que básicamente romanos, se tenía que tratar del contexto de los romanos en esa época, que era el contexto occidental, hay que recordar que los romanos en ese tiempo estaban ampliamente todavía orientalizados en la zona donde estaban hablando los discípulos, al grado que los evangelios y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego koiné. ¿Qué tan helenizados estaban los romanos que hablaban griego? Y aparte griego koiné, que era el lenguaje del pueblo. Ese es el público al cual Pablo escribe en sus cartas a los gentiles, pero de todas maneras él no dejaba de ser fariseo. No Y entiendo. no dejaba... Disculpa, hermano Edgar. Repítame la idea esa de los gentiles, de Pablo, Ah, de... que al final de cuentas, o sea, Roma, al menos los receptores gentiles que los discípulos tenían, que los escritores del Nuevo Testamento tenían, no estaban tan romanizados, porque la cultura romana era hermética con sus subyugados. Entonces, por lo mismo, el griego era el lenguaje del pueblo, el griego koiné, el griego de la gente. Entonces, ese es por un lado, no tenían una cosmovisión tan occidentalizada como la que tienen después, hoy en día, los reformados protestantes y todos los agustinos, porque esa es una occidentalización posterior. Por eso mismo los padres griegos ni siquiera sostienen el pecado original con la culpa heredada a la manera que usted lo sostiene. Hay que entender esa parte. Por otro lado, los autores de la Biblia no eran occidentales, estaban en Oriente Próximo, Oriente Medio, eran israelitas. Pablo se decía que era literalmente israelita, fariseo de fariseos. El Señor no estaba escribiendo con una cosmovisión helénica tampoco, estaba escribiendo con una cosmovisión judía, pero al momento de hablar con los gentiles tomaba herramientas de la cosmovisión de ellos para explicar ciertas cosas. Pero eso no significa que la doctrina de Pablo haya sido basada en temas griegos. Por ejemplo, usted comenta que el Evangelio de Juan era un tema helénico, cuando todo Juan 1, si usted lo constata, está copiado de los Targum, copiado de los Targumim, que esos son básicamente tradiciones arameas antiquísimas, y hasta los mismos judíos académicos lo admiten, que ese evangelio está lleno de referencias al Targum. Pablo, por ejemplo, también en Romanos 5, que tanto le encanta, que habla de un segundo Adán. ¿Sabe de dónde toma esa tradición, Pablo? De los Targum, de los arameos. Entonces, no, por favor, no me venga con un anacronismo de que Pablo estaba totalmente occidentalizado a como me lo quiere pintar. ¿Puedo Ahora, responderle? Permiso. Adelante. Yo estoy aquí deme chance. mirando. Y Todavía no ha acabado. la otra cosa Dele un es un momentito. poco injusto que llame de exegéticamente imprudente lo que nosotros estamos haciendo, cuando lo que usted está haciendo no es una verdadera exégesis. Se le han hecho preguntas puntuales que no ha contestado, y lo único que ha atinado a hacer es leer el pasaje una y otra vez como si le diera la razón, cuando ya le hemos explicado que el pasaje en texto y contexto no se la da. Esa es la parte complicada que creo yo que no nos está entendiendo. Entonces, hermano, nada más sí le pido de favor, tengamos respeto los unos con los otros, y tratemos de ser mesurados con nuestros comentarios. Yo considero que está teniendo una deficiencia puntual en la parte de que usted agrega la culpa heredada, y considero que el pasaje no lo dice.
pero no por eso le voy a decir que no conoce lo básico. Conoce lo básico que es el pecado original. Le agrega usted ahí la culpa heredada y ya. Ahora, si usted dice que el pecado no se puede separar de la culpa, recuerde que la culpa entonces no se puede separar de la condenación, pero usted mismo dice también, es que en la Biblia se habla de diferentes tipos de pecado. Bueno, entonces la Biblia también se habla de que la naturaleza pecaminosa no significa que seamos culpables de ella. Ese es un tema que si usted puede hacer distinciones, pero nosotros no. Cuando nosotros hacemos distinciones, entonces está mal. Entonces no hay que tener un doble rasero. Yo lo que quiero hacer es un pequeño llamado a la justicia y la prudencia al momento de discutir esto. Sí, Eso pero es lo no te único das que yo le quiero cuenta, decir. hermano Edgar, no te das cuenta que la incongruencia la tienes tú. Eh, Por ejemplo, Somos tres aquí que por pensamos que ejemplo, usted está equivocado. Por dice, mayoría de votos pierde sí, usted. yo estoy seguro que vamos a hacer, Ruby, una encuesta aquí. Vamos a hacer una encuesta y vamos a ver quién, encuesta abierta para evangélicos en general y católicos. Vamos a hacer una encuesta. Y vamos, a ver, pudiéramos hacer un programa específicamente para citar fuentes y para hacer análisis exegético. Porque lo que usted está diciendo ahora mismo, usted no acaba de entender que el contexto histórico, usted está leyendo fundamentalistamente la Biblia, como la leen personas que parecen que la Biblia cayó del cielo, no tiene contexto. Hermano, disculpe usted, No, pero yo disculpe, me fui al yo termino contexto. la idea, termino la No, pero idea. sí me interrumpió. Mira, yo me fui al contexto del autor. Yo le mencioné el contexto del autor. La única persona, por ejemplo, del Evangelio de Juan que yo ahorita tengo en mente, que dijo que era una cosa hecha por los griegos y totalmente helenizada, es una señora liberal que antes era católica y se convirtió al judaísmo, que se llama Discúlpeme, Paula hermano, mire, Fredriksen. Edgar, Paula discúlpame, mire. Fredriksen. ¿Está de acuerdo con Paula Discúlpame, mira, Fredriksen? discúlpeme, Edgar, mire. Yo tengo una investigación teológica de Yo igual. maestría en ese tema. Bueno, pues yo Ya, le ya paso tengo unos una doctores que lo investigación, conozco contradicen. todos los Espérate, autores, todas ok, las esto corrientes se sobre ese tema. pudrió. Se ¿Por qué no pudrió ha nombrado a esto. ninguno? Se pudrió esto No, aquí, no, se no, pudrió mire, se esto lo voy a aquí. mostrar aquí, mire, no, mire, se lo voy a mostrar aquí, mire, todas las obras, mire, se las voy a mostrar desde Bulba. Ya está bueno, ya. Pero déjame responderle eso para no irme a la fuente porque parece que usted no quiere creer lo que yo le estoy diciendo. Mire, tengo una investigación en maestría de teología sobre ese tema. Si usted quiere creerme, me cree, ese es su problema. Pero le voy a decir una cosa. Si me la El puede mandar, me Evangelio de gustaría Juan, leerla. porque usted dijo dos incongruencias históricas. El Evangelio de Juan está escrito para judíos que aunque Juan era un judío semítico con mentalidad, pero utilizaba terminología helénica. Y la palabra logos viene del mundo griego. Bien, Y la es una palabra griega, pero viene de la memra Vamos a aramea. hacer algo, No, un momento. Viene del mundo griego, de los filósofos griegos, y viene con Filón, que ya estaba presente, pero ya están mucho más los bueno, originarios de ese concepto. Tiempo. Vamos a cogerlo con calma. Está muy bueno el tema, está muy interesante. Si quiere, invito al pastor, invito a Edgar para que vengan y tengan esa conversación nuevamente, porque es un poquito, primero ya llevo 3 horas y 14 minutos en esto y ya se me está haciendo un poquito tarde. Está interesante la conversación, está muy interesante de verdad. Y el pastor, o sea, aquí nadie está descalificando a nadie, aquí todo el mundo, pero pues ya se me está haciendo tarde. Ahora, yo quiero que tomemos la última ronda o quizás 2 vueltas más. Vamos entonces a hablar de las consecuencias de esa doctrina. ¿Cuáles son las consecuencias de creer que el ser humano nace culpable? Desde mi punto de vista, si el ser humano nace culpable, todos los niños del mundo nacen en el pecado, todos los bebés, todos los que abortan deben ir al infierno. Y eso no lo creen ni los calvinistas. Vamos a empezar con Félix, el pastor, terminamos con Edgar y volvemos a darle una vuelta y nos despedimos. Adelante, Félix. Sí, si los niños nacen en pecado, como creía y sostenía Agustín de Hipona, pues tendríamos que creer en el bautismo infantil, que era lo que creía Agustín. De hecho, Agustín era tan firme en el bautismo infantil que llegó a perseguir a los donatistas porque no creen en el bautismo de los bebés. Al igual que Calvino también creía en el bautismo infantil. Y bajo esa lógica también tendríamos que decir que hay infantes elegidos e infantes no elegidos. De hecho, ahí tienes a Claudio, que es calvinista, diciendo que él 100% te apoya, pastor. Así que ahí tienes los calvinistas a tu favor.
O Pero sea, es que eso es un es consenso. una bandera roja. Si Claudio te apoya, tienes que pensar, preocuparte por Cuidado, eso. cuidado. Este, No. Es que yo oye, conozco pero cómo déjame piensan terminar. ellos en eso. Tú dices que los de Jonás no Fíjate, yo soy sabían. arminiano, Feli, No, yo sé, yo no estoy diciendo, por eso lo discúlpame, digo, Edgar, por eso lo digo. Ruby, discúlpame, Edgar, discúlpame si me emocioné o que dije cualquier Ujú. cosa así Todo bien, imprudente. todo bien. Feli, discúlpame, es que yo me emociono con estas cosas. Ok, Pero pero ya, está discúlpeme, bien, Edgar, no, si dije una está bien. palabra No se preocupe, pastor, que fuerte. está todo bien aquí. Félix, Dicen, termina la idea sí, para dar la vuelta. sí, hermano, pastor, usted había dicho que los de Jonás no sabían diferenciar entre el bien y el mal, pero eso se refiere a los pequeños. Por ejemplo, aquí dice Jonás 4:11, dice, y vuestros pequeños, que dijiste que vendrían a ser presa, y vuestros hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal. Así que no está hablando de los habitantes, de los adultos, está hablando de los niños. Y vuelvo y repito, el hecho de que murieron en ese juicio no significa que se fueron al infierno, porque como dijo Jesús, de los tales es el reino de los cielos. Y la Biblia dice en Ezequiel, déjame buscarlo aquí, dice en Ezequiel capítulo 18, 2 al 4, dice, porque es el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Entonces, una pregunta, pero ya para cerrar, esto lo digo como argumento, tendríamos que, ¿qué hay de Jesucristo? Porque Jesucristo nació de una mujer. Jesucristo nació como hombre y dice que carnalmente vino de la descendencia de David, de la descendencia de Adán, de Abraham, o sea, que él tomó semejanza a nosotros. O sea, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Jesucristo era pecador? O sea, ahí tienes un problema. Y terminaría, porque dice, por ejemplo, en Mateo 1:1, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y así por el estilo. O sea, hay que recordar, Jesucristo también fue hombre. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que nació en pecado Jesucristo? Porque nació como hombre. Así que ahí tienes un problema y yo creo que la encarnación de Jesucristo refuta esta creencia agustiniana. Termino con eso. Adelante, pastor. Nada, la implicación que tiene el concepto teológico de pecado original como culpabilidad heredada es como dijo el apóstol Pablo, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte. O sea, todo lo que puede llegar a nosotros de Dios es por pura bondad y favor y amor inmerecido. Yo creo que esa es la esencia, más allá del destino final que pueda terminar una persona, que en mi finitud mental no sé cuál sea la decisión que Dios vaya a tener, que de hecho los arminianos creemos en el tema de la culpabilidad original del pecado original, ni bautizamos niños, ni tenemos otra concepción del destino de los niños y todas esas cosas. Pero que es una doctrina bíblica, histórica, bien fundamentada en la Biblia, yo creo que eso cae por su propio peso. Adelante, Edgar. No, hermano, nada más respondiendo a sus disculpas, no hay nada de qué disculparse, hermano, si no, si no nos apasionamos, no somos humanos. Pero, no, nada más para comentar rapidito, yo sigo considerando que no está, o sea, que está obviamente en un error, y usted sigue considerando que nosotros estamos en un error, lo cual es interesante. También entiendo, sí, parte de que que la tradición arminiana, al final de cuentas, pues sigue siendo hasta cierto punto agustina, y puedo entender que tiene esa visión del pecado. Ay, se nos desconectó. Pero bueno, al final de cuentas, yo lo único que le quería decir al hermano era que me pasara, si él ve de nuevo este live, que me pase la maestría, la tesis de maestría que tiene, me encantaría leerla, porque yo, por ejemplo, hice una investigación específicamente de la teología de Juan 1, en la cual, por ejemplo, encuentro en un libro de Early Greek Philosophy que John Burnett dice, la doctrina joánica del Logos no tiene nada que ver con Heráclito ni nada de la filosofía griega.
Luego otra persona que se llama Rendell Harris, The Origin of the Prologue of St. John's Gospel, dice, no necesitamos imitar a los exégetas modernos que hablan de la influencia de las enseñanzas de Heráclito sobre los filósofos de Éfeso o sobre la iglesia primitiva de Éfeso. Es dudoso que exista alguna necesidad de presentar a Heráclito, que es el que tiene el concepto de logos griego. Más bien logos es la palabra griega para la palabra, que es la traducción de memra, que es la palabra aramea para palabra o verbo. Entonces, yo me adhiero más a esa parte que tiene que ver con la tradición aramea y me encantaría de verdad que yo hasta ahora todo lo que he leído en favor del tema filosófico termina cayéndose. Por ejemplo, lo que hizo el doctor William Lane Craig echándose temas filosóficos ahí no convence realmente. En cambio, la lectura que he tenido de temas arameos es muchísimo más convincente del origen del Evangelio de Juan. Por eso me gustaría leer su tesis de maestría para seguirme informando del tema, porque es algo que me interesa mucho. Y ya del tema del pecado original, la consecuencia sabemos cuál es. Si el pecado original causa culpa heredada, entonces todos tienen que ir al infierno. Y si uno dice que los bebés no van al infierno y sostiene esa doctrina de la culpa heredada, está siendo inconsistente o tiene que sacarme algún texto de la Biblia que medianamente puede explicar cómo no es inconsistente al hacerlo. Por eso prefiero quedarnos en la posición que tenemos nosotros, que el pecado original significa naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, que eso no de suyo tiene culpa original, porque al final de cuentas los hijos no van a llevar el pecado de los padres. Eso es lo único que yo quiero decir. Ya. Y gracias. Sí, qué pena que se cayó el pastor. Me gustaría atender. Bendito Luis, mano, él dice que ahora puede entrar, pero es que ya nos vamos. Pastor Ilián, mira, dame un número y hablamos. Se puede hacer mediante Félix, tú lo conoces. No, pero si me lo envías a mí, retandoparadigmas@gmail. Ah, ok, sí, yo los conecto para que para que se. Va, perfecto. Yo me tengo que ir, los voy a seguir viendo por YouTube, pero sí me tengo que ir ahorita. Chévere, papá. Gracias, es un placer. Dios te guarde. Aquí, bienvenido siempre. Aquí Gracias, todos los provisionistas son bienvenidos. Gracias, qué bueno, ¿no? Nuestra guarida. Seguro. Dios te guarde, papá. Bye. Bueno, déjame ver si atiendo uno que otro mensaje. Me parece que había uno por aquí que me interesaba. Yo creo que era el del hombre que dice que Dios es egocéntrico. De los tales de reino, pero no por inocencia, sino por gracia. Eso contradice por completo. Ese es el problema, la inconsistencia. Es la inconsistencia porque cuando yo le pregunté a Claudio, cuando él estuvo aquí, yo le pregunto, pero Claudio, ¿cuáles son los versos bíblicos que tú tienes para decirme, bueno, pues yo por me inclino? Me mencionó lo de ellos es el reino de los cielos. Pues si es de ellos es el reino de los cielos, quiere decir que todo el mundo estaba a salvo en algún momento porque todos fuimos niños. ¿Tú me sigues, Félix? ¿Entiendes? Así que el problema con el calvinismo es que no es muy inconsistente. ¿Qué más seguimos aquí? Yo creo que ya estamos. Ahí no. Ahora cambiaste el término. Es que yo sabía que eso había sido. Yo no sé si yo no sé, tú no te das el palo. Porque aquello que tú dijiste tiene que, eso es cosa de gente que dan loca. No digas no diga eso, Claudio, que tú eres un tipo buena gente y después la gente piensa que tú estás loco. Bueno, no solo Claudio Rubí, yo me voy también. Sí, está bueno, no, yo también me voy. Chévere, Félix, muchas gracias. Y ya tú sabes que aquí siempre está bienvenido. Gracias por tenerme aquí en tu espacio. Dios te bendiga y Dios le bendiga a la gente del chat. Nos vemos. Bueno, mi gente, tenemos 47 personas, tenemos 61 likes. Ok, perfecto. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima. Déjame ver dónde es que está el video de salida. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Y si no ha dado su like, dé su like. A todos los hermanos, muchas gracias por haber estado aquí. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.